Y en Hechos 6 la escritura dice así: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestras de ¿qué? Murmuración. En otras versiones dice descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. Y el Señor ha estado hablando muy fuerte a mi corazón con respecto a este tema. Saben, cuando la iglesia comienza a crecer, comienza a haber descontento, comienza a haber murmuración. Cuando la iglesia comienza a crecer, eso no le agrada al diablo, sí le agrada a Dios. Y cuando nosotros como personas comenzamos a crecer también, eso no le agrada al diablo. Y comienza a haber oposición en nuestras vidas. Recuerda que hemos estado hablando de la oposición, ¿lo recuerdas? Lo hablamos anteriormente. Entonces, no es fácil crecer como iglesia. Tenemos topes, baches, la escritura lo llama de otra manera. Valles, ¿sí? Montes, ¿sí? Caminos ásperos. Entonces, nosotros podemos entender que siempre cuando existe un crecimiento, siempre cuando existe que Dios comienza a hacer tu obra en tu vida, en mi vida, en la iglesia, no va a ser fácil. Dile a la persona que está a tu lado, no va a ser fácil. Ahora dile, no es fácil. No es fácil. Va a haber descontento, va a haber murmuración. Cuando tú avanzas, cuando yo avanzo, cuando la iglesia avanza, no va a ser fácil. Entonces, dice el verso 2: de manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Aquí habemos más de 12. ¿Sabías tú que la iglesia, que el mundo, tu familia necesita de gente que convoque a reuniones para que se solucionen los problemas? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Y tal vez muchas veces decimos, es que no puedo hacer nada, ¿verdad, Marisol? Es bien difícil. Sin embargo, tenemos el arma más poderosa en nuestras manos. ¿Alguien sabe cuál es esa arma? La oración. La oración es el arma más poderosa que usted y yo tenemos. No es así como que, lo único que me queda es la oración. No. Estamos en reuniones donde podemos orar, donde podemos pedirle al Señor que haga su perfecta voluntad en tu vida, en mi vida, y que esas muestras de descontento, esos topes, esos muros que impiden que nosotros avancemos en el nombre de Cristo Jesús sean derribados de tu vida, de mi vida, de la iglesia, de tu familia, de tu matrimonio, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Porque nosotros necesitamos reunirnos con el pueblo santo de Dios para salir adelante, para solucionar los problemas. Entonces el verso 2 nos está diciendo que los discípulos convocaron a todos los creyentes. No dice unos cuantos, dice a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo ¿en qué? En enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución del alimento, porque en ese entonces no solamente les enseñaban la palabra de Dios, en ese entonces también compartían el pan todos juntos. Inclusive hay citas donde dice que tenían todas las cosas en común, pasaban mucho tiempo juntos, les gustaba salir adelante juntos. Ahora, si a ti no te gusta salir adelante con alguien más, yo te animo a que no camines solo, a que no luches solo, a que no te esfuerces solo o sola. Nosotros necesitamos los unos de los otros para salir adelante. ¿Sabes? Jesús hizo todo en la cruz. Sin embargo, necesita de pies y manos que anuncien y que lleven su palabra.
necesita vasos, necesita esos depósitos en los cuales se deposita una unción, se deposita la verdad, se deposita fuerza, se deposita el agua de vida, para que tú compartas de esa agua de vida a los demás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nosotros somos ese depósito de la palabra de Dios. Y ahora, cuando se reunieron, y dice el verso 3, por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados y que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. Necesitamos hombres y mujeres así, respetados, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Ahora tú puedes pensar, oye pastor, pero esto solo es para la iglesia. No, esto es un llamado que todos tenemos para servir al Señor en tu trabajo, en tu casa, en el micro, en el metrobús, en donde tú te desarrolles, siempre con actos de prudencia, de sabiduría, con actos en los cuales tú y yo podemos ser muy prácticos con los demás. Tú y yo necesitamos ser valientes y ser una generación diferente a lo que fuimos anteriormente. No te estoy diciendo ni siquiera como dice la Biblia que fueron nuestros padres, porque así lo dice la Biblia. Yo te estoy diciendo como tú y yo fuimos anteriormente. Sabes, no podemos salir igual como entramos a este lugar. Todos tenemos ya una vida diseñada y trazada, planeada según nosotros. Pero ¿cuántos saben que el hombre hace planes, pero Dios dispone? Entonces, día a día, dijo Jesús en Mateo 6, no se afanen, no se preocupen, basta con los problemas de cada día. Cada día vamos a enfrentar situaciones, problemas, tribulaciones, circunstancias. Entonces cada día necesitamos gente respetada, llena del Espíritu Santo y sabia. ¿Qué te parece si alzas tu mano conmigo y le dices al Señor: Señor, yo necesito ser respetado, ser lleno de tu Espíritu Santo y ser sabio? Lléname en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esa oración que tú has hecho junto conmigo no es una oración al aire. Si tú tienes fe, se va a cumplir en tu vida. Y Dios te va a dar la capacidad de resolver situaciones. Dios te va a dar la prudencia, la sabiduría para hablar correctamente. Dios te va a dar esa palabra necesaria que tú necesitas para saber cómo actuar. No es fácil, no es fácil. Y cuando tú encuentres oposición, ¿qué tienes que hacer? Vimos que aquí los discípulos se reunieron, ¿cierto? Vimos que ellos estaban conscientes que no podían solos. Vimos que estaban conscientes de que aquellas situaciones que no se podían resolver por sí solas, ellos tenían que resolverlas con ayuda de hombres respetados, con ayuda de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, de hombres y mujeres sabios. Entonces, cuando tú y yo somos esos hombres y esas mujeres, dice la Escritura en el verso 3, dice: a ellos les daremos esa responsabilidad. Tú y yo tenemos responsabilidades. Como padre tienes responsabilidades, como hermano tienes responsabilidades, como hijo tienes responsabilidades, como abuelo tienes responsabilidades, como sobrino tienes responsabilidades, como empleado tienes responsabilidades, como gerente tienes responsabilidades, como ser humano tienes responsabilidades. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. Y sabes, cuando tú y yo funcionamos correctamente en las responsabilidades que Dios nos ha dado, va a pasar lo que dice el verso 4. Todo va a estar en orden, dice el verso 4.
entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra de Dios. Cuando tú y yo hacemos nuestra responsabilidad, el servicio que nos toca, no solamente en la iglesia, sino desde casa, entonces todo va a comenzar a funcionar. Ahora, eso no es una garantía, porque déjame recordarte que a muchos los ha pedido el diablo para ser zarandeados. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús no le dijo a Pedro: oye Pedro, el diablo te ha pedido para ser zarandeado, pero no te preocupes, en este momento se acaba tu problema. ¿Eso le dijo? No. Jesús dijo: pero yo he rogado por ti que no te falte la fe para enfrentar tus situaciones, tus problemas, tus circunstancias. Tal vez tú estás diciendo: ay, con razón, pastor, porque no se acaban las situaciones, no se acaban los problemas. Pero no te preocupes, hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que no te deja solo, y ese no soy yo. Bueno, o sea, sí, pero no. Es Jesús. Él está día y noche. Bueno, es más, para Él no hay tiempo. Para Él no hay tiempo. ¿Sabías tú que es algo que me impresionó de Dios? ¿Sabía usted que nosotros vemos pasado, presente y futuro, cierto? Algunos inclusive se atreven a decir que no hay presente, porque en un segundo ya pasó. Pero ¿saben cómo ve Dios el tiempo? Nosotros lo vemos así: pasado, presente y futuro. Dios lo ve pasado, presente y futuro, todo en su mano. Él sabe lo que ocurrió, lo que está pasando y lo que va a pasar en una vista, en un panorama. Él tiene todo en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa situación difícil, que tú no le ves salida, Dios ya sabe. Y Jesús dijo algo bien importante que yo quiero recordarte esta mañana: en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y esa es una gran promesa que el Señor nos da a cada uno de nosotros, porque eso quiere decir que vamos a poder salir vencedores. Y la Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. La Escritura dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Escritura nos dice que nos esforcemos y que seamos valientes. La Escritura nos está diciendo que cuando nosotros tomamos responsabilidades, el Señor nos va a ayudar a solucionar problemas. Y cuando comencemos a solucionar problemas, ese tiempo que tenemos ahora libre de no estar preocupados va a servir para orar y para predicar su palabra. ¿Me estás entendiendo? Cuando te sobre el tiempo, ora. ¿Sabes? Se ha hecho un tabú, una prohibición impuesta, en la cual tú y yo necesitamos. Quiero que seas entendido con lo que te voy a decir. No tienes que hincarte todo el tiempo para orar. Puedes estar cocinando y orar. Puedes estar trabajando y orar. Puedes ir en el micro y orar. Puedes estar donde tú quieras y orar. Es más, puedes estar sentado en una conversación y orar con tu pensamiento. Puedes estar enfrentando un problema, una situación difícil en ese momento, y tal vez no sabes cómo actuar. Tú en tu pensamiento dile al Señor: ayúdame. Esa palabra ayúdame, eso es orar. Porque estás hablando con Dios, te estás dirigiendo a Dios, ¿cierto? Cuando yo en este caso vengo con Sofía y me dirijo a ella, comenzamos una conversación. Es un diálogo, dos o más personas entablando una conversación, ¿cierto? Entonces, si tú te acercas con Dios, Dios es la persona que lo llena todo en todo. Es más, si tú quieres hacer más montón, Dios es 3 en 1. Entonces imagínate, ¿a quién le estás entregando tu caso? No solamente se lo estás entregando a una persona, no solamente se lo estás entregando a 3 personas, sino se lo estás entregando a la persona o a las personas, o a Dios más bien, quien tiene todo el poder, toda la fuerza, toda la sabiduría, toda la prudencia
para ayudarte a salir adelante. Pero antes, tú y yo necesitamos tomar cartas sobre el asunto y tomar nuestras responsabilidades. Antes tú y yo tenemos que ser valientes. ¿Y sabes? Hay hombres y mujeres que toman ese papel. Hay hombres y mujeres valientes que Dios los usa. Y a veces nos sentimos hasta tristes los que ya tenemos mucho tiempo en el evangelio. Ay, Señor, ¿por qué no me usas? Tal vez hace falta que hagas alguna responsabilidad. Porque aquí la escritura me está diciendo que esos hombres respetados, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, el Señor los comenzó a usar. Y el ejemplo es Esteban. Dios comenzó a usar a Esteban. ¿Cuántos Esteban hay el día de hoy, en esta mañana? Sabes, el Señor comenzó a usar a Esteban. Dice la escritura en el verso 5 que Esteban era un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres y mujeres hay aquí como Esteban? Si tú crees que tu situación se va a solucionar, si tú crees que el Señor te va a dar la sabiduría para salir adelante, eso significa que tú tienes fe. Fe es creer en lo imposible. Fe es tener la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. O sea, creer en lo imposible, creer que ya está resuelto. Entonces Esteban era un hombre así, un hombre lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué provocó que cada quien tomara su lugar? Vamos al verso 7 y dice así: así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose y el número de los creyentes, dice aquí, aumentó en gran manera. Fíjate, en el verso 1 la escritura nos dice: al multiplicarse los creyentes, ¿sí o no? Comenzó a haber descontento, pero ese descontento Dios lo usó para que cada quien tomara su lugar. Cuando cada quien toma su lugar, ¿sabes qué va a producir eso? Más multiplicación. ¿Cuántos quieren ver una casa llena? ¿Cuántos quieren ver reuniones llenas de gente que no conocía a Dios? ¿Cuántos quieren ver vidas cambiadas? ¿Sabes? A mí lo que más me llena no es el número de asientos que se puedan llenar. A mí lo que más me llena es que vidas estén cambiando. A mí lo que más me llena es que mentalidades estén cambiando, que corazones estén cambiando. Porque sabes, cuando cambia uno, se dice que una persona con poca influencia tiene influencia sobre 80 personas mínimo. Y si tú cuentas cuánta gente está a tu alrededor, cuenta a tus familiares, mínimo ya van 5 de los que viven contigo. Si cuentas a toda tu familia, tal vez unos 20, 30. Cuenta ahora con la gente con la cual trabajas y te desarrollas, o tus compañeros de escuela, ya van 60. Tus amigos, tus vecinos, ya están los 80. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando tú y yo tomamos responsabilidades, el Señor nos va a ayudar y nos va a usar para que el mensaje se siga extendiendo y el número de creyentes pueda aumentar en gran manera, no solo en Coyoacán, no solo en las alcaldías de la Ciudad de México, no solo en el Estado de México, no solo en los estados de México, no solo en México, sino en toda la tierra. Antes yo no tenía la fe para creer en eso, pero al día de hoy que he avanzado un poquito en mi fe, un poquito, tengo la fe de que al rato Dios nos va a llevar a las naciones. Yo no sé si tú lo creas o no te alcance la fe, y yo te animo a que tú te arriesgues a que te alcance la fe y que en el nombre de Cristo Jesús tú y yo podamos impactar naciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Híjole, ¿sabes qué sucedió con Esteban? Hubo mayor oposición. Mayor oposición. ¿Sabes hasta dónde lo llevó su oposición? Hasta la muerte. Tú lo puedes leer en las escrituras. De hecho, en el verso 10 empieza a haber un enfrentamiento verbal. Y en el verso 10 dice la escritura:
ninguno de ellos, ninguno de los de la oposición, podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Te das cuenta? Y entonces dice la Escritura en el capítulo 7, en el verso 54. Acompáñame en tu escritura. Ya vamos hasta el 7, Dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban. ¿Cuál fue la acusación de Esteban? En pocas palabras, si tú te regresas al verso 51, la puedes descubrir. Y dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia, fíjate, con rabia le mostraban los puños. Dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con todo lo que tiene que ver con la maldad. Hay espíritus enfurecidos que quieren destruir tu propósito. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir tu vida. Pero Jesús ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y dice el verso 55: pero Esteban, fíjate la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Esteban, en medio de la oposición, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, cuando él entendía que ya no había solución y que lo único que iba a acontecer era que lo apedrearan hasta la muerte, ¿qué hizo Esteban? ¿Qué dice en Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien nos ayuda a creer lo imposible. Esteban vio a Jesús, se enfocó en Jesús, y eso es la mayor prueba de que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, podemos preocuparnos. Esteban seguramente estaba preocupado, pero él se ocupó en ese momento por poner sus ojos en Jesús, por deleitarse a sí mismo en Jehová, y él iba a conceder las peticiones de su corazón. ¿Sabes cuál es nuestra mayor petición del corazón? Que estemos con Jesús por la eternidad. Porque cuando tú y yo lleguemos a estar con Jesús con la eternidad, ¿sabes qué va a suceder? Vamos a llegar a un lugar donde su presencia lo llena todo en todo. Ya no habrá ni más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y entonces cuando tú y yo nos enfocamos en Jesús, dice el verso 56, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces la oposición, dice, se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron sobre él. ¿Sabes qué va a pasar? Se van a lanzar sobre ti y sobre de mí. Inclusive si tú estudias con Esteban, dice la Escritura que hubo testigos falsos en su contra, testigos mentirosos. En el verso 13 del capítulo 6, así lo dice la Escritura: testigos mentirosos que inventaron que Esteban había dicho ciertas cosas que él no dijo, para poner a la gente y a los sacerdotes en su contra. Gente se va a poner en tu contra cuando tú hagas lo que tienes que hacer. Y ¿sabes qué? Me ha costado en lo personal mucho trabajo entender. Yo quisiera caerle bien a todos, pero no es posible. Trato por ser empático, por sonreírle a la gente. Sin embargo, es difícil que le puedas caer bien a todos, que puedas agradar a todos. Inclusive como pastor, es difícil que algo que Dios está diciendo para su iglesia, todos lo puedan entender y todos puedan sumarse a esa visión. Pero si tú y yo somos entendidos, somos sabios,
hombres y mujeres respetados y llenos del Espíritu Santo, y tomamos nuestra responsabilidad, juntos podremos salir adelante. Y entonces, ¿sabes qué sucedió? Dice la Escritura: entonces ellos lo arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Verso 59. Mientras lo apedreaban una vez más, Esteban, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Esteban? Oró. ¿Qué tenemos que hacer cuando viene la crítica? ¿Qué tenemos que hacer cuando viene el juicio? ¿Qué tenemos que hacer cuando nos están apedreando? ¿Qué tenemos que hacer cuando humanamente no hay salida y todo está en nuestra contra? Esteban oró, verso 59, y le dijo al Señor: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién hizo esa oración? Cuán importante es reconocer lo que Jesús ha dicho para nosotros apropiárnoslo. Cuando nosotros nos apropiamos de las palabras de Jesús, podemos morir tranquilos. Cuando esas palabras de vida han penetrado tu vida y comienza a cambiar tu vida, puedes morir tranquilo. Puedes morir tranquilo. Esteban lo entendía. Dice el verso 60, y con esto terminamos: cayó de rodillas, gritando: Señor, no los culpes por ese pecado. En otras versiones dice: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dicho eso, murió. Dios está buscando hombres y mujeres valientes que tomen su responsabilidad. Si tú vienes por primera vez y tú me dices, y aunque no vengas por primera vez, pero me quiero referir específicamente a los que vienen por primera vez, tú me dices: yo quiero tomar mi responsabilidad, yo quiero tomar el lugar que Dios me ha dado. Yo les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos. Y si tú le dices al Señor: yo quiero tomar mi responsabilidad, yo quiero que mi vida cambie en medio de los problemas, yo te voy a pedir que pongas en alto tu mano y repite conmigo esta oración: Señor Jesús, en este día yo quiero entregarte mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mi falta de responsabilidad, pero en el nombre de Cristo Jesús yo tomo mi responsabilidad y te hago el Rey y Señor de mi vida. Ahora dirige mis pasos y que tu palabra sea esa lámpara a mis pies en medio de la oscuridad. Que tu palabra sea la que alumbre mi camino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora yo te voy a pedir que si tú tienes una situación difícil en tu corazón, un familiar enfermo, o tú necesitas un milagro, tú te pongas de pie y vamos a comenzar a orar delante del Señor. Señor, en estos momentos, Padre, nos reunimos en tu nombre, Dios, y hacemos lo que hizo Esteban, lleno de fe, lleno de tu Espíritu Santo y de sabiduría, Señor. Nos abandonamos delante de ti y oramos y te pedimos que tú intervengas en nuestra vida, amado Dios. Por favor, interviene en todo lo que somos, Dios, y ayúdanos a ser valientes, Dios. Ayúdanos y danos nuevas fuerzas. Ayúdanos a esperar en ti. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, a ese familiar, Señor, que tal vez está enfermo, que le está pasando difícil.
Nosotros mismos, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos tu intervención en nuestras vidas, amado Dios. Danos fuerza y llénanos de tu Santo Espíritu para tomar nuestra responsabilidad y también orar por aquellos que lo necesitan, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, todo corazón abatido, todo corazón apedreado, en el nombre de Cristo Jesús, el Señor te dice: no temas, yo estoy contigo y te levanto. Y te levanto en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaro que aquí hay gente que recibe nuevas fuerzas, recibe una unción fresca para salir adelante, Padre. Unge con aceite fresco, Señor, y derrama tu Santo Espíritu en cada persona en este lugar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que Él te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Si tú crees esto que acabamos de cantar, dale tus palmas al Señor en fe de que así va a ser, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.